Entonces, mi nombre es Sam Holgerson, soy de Londres, aunque voy y vengo a Buenos Aires bastante en los últimos 10 años. Soy académico, investigador y docente en la Universidad de Londres y colaboro con colegas acá en la Universidad de Buenos Aires sobre temas de política en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué temas, por ejemplo? Entonces, yo soy geógrafo político y urbano, y yo trabajo principalmente con temas de territorio, ciudad y política, y sobre todo cuestiones de participación. Hasta el día de hoy, mis enfoques han sido principalmente los movimientos sociales, los partidos políticos y los grupos o agrupaciones vecinales, siempre con un enfoque territorial. Es decir, entender cómo y por qué el espacio importa en la movilización y participación en la política. ¿Y cómo llegaste al Museo Roca? ¿Qué relación tiene con tu trabajo? Claro. Por ahí no sé exactamente dónde empezar. Podría decir que hace como 7 años ahora que voy estudiando temas de política territorial en la ciudad, en distintas comunas, con distintos enfoques. Un estudio principal que realicé tenía que ver con la mirada más partidaria, y un proceso que siempre me fascinó fue algo que acá es central históricamente, pero también en el día de hoy, en la política más partidaria, que serían las unidades básicas o los locales partidarios, que funcionan como un núcleo para la movilización partidaria en los barrios. Y yo quise entender cómo y por qué los partidos trabajan de tal manera, y sobre todo para ir un poco más allá de los estudios más históricos que suelen enfocar en ciertos procesos limitados, por ejemplo, cuestiones de clientelismo, ¿no? Los punteros y los barrios. Para mí hay mucho más para decir más allá de esas cuestiones. Mis enfoques han sido principalmente en la Comuna 4, en el sur, pero también en la Comuna 2. Y en la Comuna 2, hace también 7 años, también me empecé a estudiar, tuve una línea de investigación sobre cuestiones de descentralización del trabajo territorial de los comuneros, de las juntas comunales. Y pasé a casi todas las comunas, incluyendo esta comuna, en la cual estamos hoy, la Comuna 2, y a través de unas entrevistas y así conociendo un poco mejor la Junta Comunal, empecé a meter un poco en los trabajos territoriales que van haciendo distintos comuneros. Y de ahí, el año pasado, empecé un nuevo proyecto, un proyecto en el cual llegué acá hoy, que tiene que ver con participación territorial y desigualdad en la ciudad. Y empezamos a estudiar y comparar cómo es que los vecinos pueden participar en la política, y comparando dos comunas que tienen dos realidades bastante diferentes, que es la Comuna 8, en el sur de la ciudad, y esta Comuna 2. Ahora, al principio uno puede decir, bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una Comuna 2 en la cual hay una participación bastante más de clase media alta, quizás un poco más desde sus casas, un poco menos activo, un poco menos callejero, etc. Pero hablando con ustedes y llegando a este encuentro en el Museo de Roca, creo que nos cruzamos por un interés en común, que es justo lo que estábamos hablando ahora con antes, que son las desigualdades territoriales. Es decir, que sabemos que la Comuna 2 es una comuna históricamente muy rica, con recursos, mucha clase media alta, pero a la vez sabemos que eso no es su realidad de todo, ¿no? Y una realidad territorial en la cual nos hemos cruzado es la experiencia histórica, pero en mi caso sobre todo contemporánea, del barrio Saldías, ¿no? Que queda en la misma Comuna 2, supuestamente en el mismo barrio Recoleta, porque justamente, como ustedes me dirán, jurídicamente entiendo que no está reconocido de todo,
ni siquiera su barrio dentro de lo que sería Recoleta, ¿no? Es decir, que el barrio San Díaz está sumido dentro de la hegemonía, si queremos decirlo de esa manera, del barrio Recoleta. Ahora, llegando a ustedes, me pareció muy importante, sabiendo que en los últimos años están poniendo un esfuerzo muy importante de tomar en cuenta la representación de esa otra realidad territorial, que yo digo que es otra realidad, pero también es la misma, es decir, no estamos hablando es un mismo mundo dentro de esta comuna. Por un lado, tomando en serio su presencia hoy, ¿no? Ustedes me van a contar más sobre la presencia de ese barrio y sus vecinos dentro del museo actual, pero también me interesa un poco cómo esto figura justamente en las representaciones más históricas de lo que quiere mostrar tanto en el museo, Roca, sobre los procesos históricos, pero como pensando en representaciones más históricas del mismo edificio, de su lugar en la comuna, en el barrio, y las relaciones que tienen con distintos vecinos que no tienen siempre las mismas, digamos, realidades. Bien, y te llama la atención, ¿no? Evidentemente la desigualdad, la realidad de Recoleta con la realidad de Saldías. ¿Ya lo tenés estudiado y es algo común o te sigue pareciendo muy particular que sea otro mundo? Claro. Por decirlo de alguna manera mal dicho. Bueno, yo tuve la suerte de poder visitar por primera vez el barrio Cedías hace pocos días. Los últimos 3 años no pude viajar a la ciudad por cuestiones de la pandemia, aunque pude ir conociendo ciertos referentes del barrio, porque vivimos en un mundo también digital hoy día, y a través de Zoom y WhatsApp, etc., empecé a hacer cierto tipo de, digamos, etnografía más digital en ese instante sobre el barrio. En la ciudad de Buenos Aires, como otras ciudades del sur, digamos, hay todo un grupo de académicos que tienen especialidad en el estudio de los barrios más informales, ¿no? Entonces hay mucho escrito históricamente y estudiado sobre esas realidades. Yo no vengo de esa perspectiva, yo vengo de entender la importancia del territorio en cómo eso afecta y implica distintos modos de participación en lo político. Entonces, justamente para mí lo interesante del barrio Cedías es que forma parte de esta comuna. Yo no vengo al barrio Cedías para estudiar etnográficamente un mundo, digamos, distinto y menos de una manera que, como en inglés, sería bastante, digamos, colonial, ¿no? Ir a el barrio ahí para estudiar un mundo subdesarrollado que podría sonar como un chiste, pero todavía sigue existiendo ciertas miradas hacia el sur de esa manera. Uno viaja al sur, estudia la realidad totalmente distinto, supuestamente a lo tuyo, para entender cómo viven los demás. Yo justamente es al revés. Yo quiero, de hecho, poder entender cómo Barrio Cedías forma parte de la Comuna 2, de Recoleta y de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo estoy recién empezando a conocer eso, es un barrio bastante pequeño, entonces también en ese sentido es un poco más fácil, digamos, de conocer a comparación que otros barrios populares que son más extensos en la ciudad y más estudiados. O sea, hay muy poco escrito académicamente sobre Barrio Cedías. Pero mi interés entonces es entender cómo es la participación política en el barrio, que lo que yo veo está centrado en demandas que están presentes en muchos barrios informales en la ciudad sobre cuestiones justamente de infraestructura, ¿no? Algo que está presente acá en el museo históricamente y en el país, ¿no? Entonces, claramente es una demanda universal, histórico del país, que no es solamente una demanda de ese barrio. Y sabemos que hoy día en la ciudad muchos barrios supuestamente de clase media alta están sin luz, creo que a veces sin gas y sin agua. Entonces las realidades a la vez tienen mucho en común. Entonces yo quería y mi intención es entender un poco cómo es que uno puede participar en la política
de la ciudad de Buenos Aires. Si vos sos un vecino en Recoleta, tanto en el barrio de Saldías como de acá. Y evidentemente va a haber distintas lógicas, distintas estrategias, pero también mucho en común. Los representantes son los mismos, la Junta Comunal es lo mismo, los legisladores de la ciudad son los mismos, y el gobierno nacional lo mismo. Entonces, entender un poco eso, y algo muy importante para mí, que siempre aprender y dialogar, ¿no? No es ni que yo voy para decir, bueno, las cosas tendrían que ser así, porque soy investigador, en otro lado es así. Pero tampoco que ella me dice, bueno, la realidad es así, es un diálogo permanente. Y para mí es lo que nos sirve a los dos, digamos, lados, yo como investigador, pero alguien que tiene un compromiso al desarrollo territorio, es que podemos dialogar y compartir experiencias, ¿no? Entonces, lo que me gustaría poder hacer, si la pandemia, las condiciones dan, volver más adelante este año y pasar un par de meses en el cual puedo visitar con mucha frecuencia. De hecho, nuestra intención es vivir acá en el barrio, en la Comuna 2, para hacer algo más parecido a un estudio más etnográfico, es decir, participando más en la vida cotidiana con vecinos de la comuna, tanto en este barrio, de esta parte de Recoleta, como en el barrio Saldías. ¿En Londres hay algo parecido? ¿Hay un Saldías en Londres? Tenemos una desigualdad territorial muy fuerte, tenemos diferencias de vivienda, de hábitat, de infraestructura importante. El fenómeno de lo que uno puede llamar como un barrio informal o una villa, digamos, es un fenómeno que uno generalmente que está, digamos, asociado con las ciudades del sur. Uno puede decir, bueno, no tenemos un barrio informal de esa manera, pero a la vez hay realidades que chocan entre sí en la ciudad de Londres, que yo creo que tienen mucho que ver. Es decir, vas a encontrar cuadras, manzanas, vecinos, familias que les faltan un montón de recursos o exceso, pero a la vez que también tienen cosas. Por ejemplo, algo que yo veo en Barrio Saldías, dentro de la Comuna 2, son las relaciones sociopolíticas que tienen entre los vecinos, su nivel de organización, su capacidad de movilizar. No siempre hay respuestas del gobierno de la ciudad, pero hay una capacidad de tratar de movilizarse, de representarse, y por eso vínculos, por ejemplo, con el Museo del Rock es muy importante. Y vemos lo mismo en Londres, barrios en los cuales hay familias, con él sin ciertos recursos económicos, pero con mucha capacidad de movilizar y reclamar necesidades básicas. Y en ese sentido hay mucho que uno puede aprender entre las dos ciudades, que tiene que ver con cuestiones principalmente de clase, de género y a veces también de etnicidad. Muy bien. Tu mujer es argentina. Sí. O sea que Argentina, estás conociendo un poco la cultura argentina. ¿Te parece muy distinta a de donde naciste vos? La cultura argentina, bueno, cuando un inglés habla de Argentina hay que tener cuidado las cosas que uno dice o no dice. Yo soy un fan, digamos, del rock nacional, del rock inglés también. Yo soy fan del tango, del cine argentino. Me parece que en los últimos años han salido películas importantes, ¿no?, de mi país, de la literatura, poesía, también de la comida, aunque soy vegetariano, me gusta la pizza argentina y la empanada. Pero además, yo justamente tengo hijas que son mitad argentinas, mitad inglesas. Entonces yo veo las culturas fuertemente enredadas, ¿no? Y justamente acá en el museo, que se trata de la historia ferroviaria, saben más que yo que la historia de los dos países está muy, digamos, enredados históricamente, a veces con ciertas tensiones, ¿verdad?, ¿no?, tanto económicos como políticos, pero a la vez, o sea, uno tiene o tendría que pensar en los dos países en conjunto y no como dos mundos totalmente separados. Así que si es algo que quiero, es que haya siempre más conexión, más relación, y en la cultura es un lugar en donde yo estoy
totalmente convencido que allá en Londres que haga falta que haya más importación de la cultura argentina, ¿no? Desde rock hasta literatura, hasta, digamos, hasta la comida. ¿Te puedo pedir algún mensaje en inglés? Así escuchamos tu tonada inglesa, Dale. invitando acá al museo o a Recoleta, algo que quieras decir en inglés. Yeah. Well, it's a real honor and pleasure to be here in the Museum of the Roca, here in Recoleta, in the number 2 commune of the city. It's a really beautiful museum. I've just been shown round, and definitely recommend people to come and visit if they're coming to the city. They're going to find out a bit about some local history with regards to this neighbourhood we're in, almost opposite here, the famous cemetery of Recoleta. But you're also going to get a nice flavour of some of the history of the country and important figures in the history of that country. I should also add that I'm very pleased. It's really great to find out about some of the social work going on here in the museum. They're not simply parachuted into the neighbourhood, they're very much embedded and build kind of organically relations with the neighbours across the neighbourhood, both some of the more wealthier middle class neighbours here, but also some of those living in the informal settlement that we're just talking about up the road. So politically, socially, as well as kind of historically and culturally, I think they're doing a really great job, and definitely pass by if you're in the neighbourhood. Thank you. Thank you.